cuando sus niños vayan creciendo ya y estén en primaria, cuando vayan a tomar una decisión en su familia, que sus hijos participen de las decisiones de la familia. Involucre a sus hijos cuando usted va a tomar una decisión. Pregúntele su opinión, aunque sean unos niñitos chiquititos. Hay una película, hermanos. Yo no recomiendo muchas películas, especialmente cuando no son muy cristianas, que digamos. Pero hay una película antigua que se llama, la hicieron nueva, pero no es igual. Se llama Más Barato por Docena. Y una de las cosas que de esa película es de que todavía en ese tiempo cuando se hizo había valores. No eran cristianos, pero había valores. Y una de las cosas que me gustó de esa película antigua, hermanos, era que ese papá juntaba a todos sus niños, a la mamá, y cuando iban a tomar una decisión los involucraba a sus hijos. Y les pedía a sus hijos su opinión sobre esto, sobre aquello. Cuando hacía eso, hermanos, los hijos se sienten parte de la familia, se sienten importantes. Ahora, dirá alguno, es que se pierde autoridad cuando usted hace eso. No, no se pierde la autoridad para nada, hermano. Al contrario, usted les empieza a enseñar a ellos a ser responsables. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero, hermanos, establecer reglas claras en la casa. Luego, hermanos, estimule, elogie a sus hijos, recompénsele a sus hijos, ¿verdad? Por su buena voluntad, no solamente por ser bonitos o ser inteligentes. Hermanos, exija a sus hijos que cumplan las reglas y usted sea constante y justo o justa con eso. También, hermanos, escoja correctamente el método que los va a disciplinar. Y, hermanos, exprese amor y luego corrección o corrección de amor a sus hijos. Exprese su afecto y cariño, hermanos, con regularidad, constantemente, ¿verdad? Al crecer los niños, involucren en las decisiones familiares, ¿verdad? Y en las reglas no se le olvide, hermano, que usted siempre que va a disciplinar a uno de sus hijos, siempre explíquele qué ley de la palabra de Dios quebrantó. Siempre haga que la Biblia sea, que esté viva en lo que usted hace con sus hijos, que esté presente, porque no solamente le enseña ahí a obedecerle a usted, que no obedecer. Y hay muchos temas más que hablar, hermanos, y muchas cosas más que decir y mucho que haya faltado, pero el Señor, ¿verdad?, los ayude a nosotros como papás, porque cometemos errores, porque a veces no corregimos como debemos o no corregimos. Y, hermanos, es importante que hagamos las cosas correctamente y corregir siempre a nuestros hijos, sin importar cuántos años tengan, ¿verdad? Así tengan 50 años, usted puede ir ahí con su mamá y decirle a su hijo. Bueno, inclina su rostro, hermanos, y por qué no ora a Dios, y luego lo platica con su esposo, con su esposa, cómo es que van a disciplinar a sus hijos, qué reglas van a poner en su hogar, para que tengamos niños sanos, ¿verdad? Obedientes. Padre Todopoderoso, creador de los cielos y creador de la tierra, Señor, gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu misericordia. Padre, perdónanos, porque no hemos sido papás, no los papás que tú desearas que nosotros seamos. En vez de hemos sido inconstantes, incompetentes, en veces hemos sido injustos con nuestros hijos, en veces hemos sido demasiado severos. Hemos actuado, Señor, hemos respondido en enojo, en ira, y no hemos corregido, Señor, no hemos enseñado, no hemos instruido, que es el fin de todas las cosas, de toda la disciplina, que nuestros hijos aprendan a ser obedientes. Y hemos actuado pecaminosamente, Padre, perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacer el trabajo que tú nos
Gracias por confiarnos hijos e hijas. Gracias, Señor, porque en ello nos has mostrado, Señor, tu amor y tu compasión. Padre, ayúdanos entonces pues a criar hijos e hijas para ti, Señor. No hijos e hijas para nosotros, Señor, sino para ti. Siervos y siervas tuyas. Que cuando sean adultos, Señor, te prefieran a ti antes que a mí. Prefieran 1000 veces estar en tus caminos, Señor, que las promesas de riquezas o de otras cosas que ofrece esta vida. Sea tú su Dios, Señor. Un día no vamos a estar ya más aquí. Y van a estar ellos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nuestro testimonio, nuestra vida, nuestro trabajo haya marcado sus corazones. A tal punto, Señor, que ellos sigan nuestros pisados. Que sigan, Señor, lo que han visto de su papá. No lo dejes, Señor. Que se pierdan por el mundo. Permítenos, Señor, ver su rostro, verlos contigo, Señor. Verlos, Señor, en la vida eterna. Tu gracia, Señor, haga en ellos todo lo que nuestra pecaminosidad y toda nuestra debilidad no puede. Sumillamos delante de ti, Señor. Y ponemos a nuestros hijos, Señor, en tus pies. Ora en ellos, Señor. Hazlos nacer de nuevo. Cría en ellos, crea en ellos, Señor, un espíritu santo, humilde. Un corazón sensible a tu voz. Y cuando ya no esté aquí, Señor, que mis hijos sigan tus caminos. No quiero, Señor, ni riquezas, ni ninguna cosa, Señor. Solo te pido que sí. Sálvanos, Señor. Y perdóname. Perdóname por no ser el papá que tú quieres. Dios, enséñame a ser. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo. Hermanos, si me dan unos minutos, vamos bueno, nos preparamos para el otro domingo. Tomamos la cena, hermanos, prepárense en servicio a Dios. Desgastamos la vida para Dios. Luego, ¿quiénes se benefician de esas cosas? Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que recibimos la bendición de todo eso. Y podemos bendecir a otros, a los invitados, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, vamos a reforzar o a seguir hablando sobre este tema que comenzó a hablar nuestro hermano, porque 2 horas o el tiempo que se le dé a cualquier estudio, pues en realidad es muy poco. Hay muchas cosas que hablar de eso, y entonces vamos a pasar tiempo nosotros pues hablando más sobre la familia, sobre un aspecto de la familia, ¿verdad? Y vamos a utilizar un versículo, me parece que el hermano también lo utilizó, es Efesios 6:4. Le voy a pedir si se ponen de pie y lo vamos a leer juntos. Y después vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestro estudio, con la predicación, ¿verdad?, del día de hoy. Entonces, es Efesios 6:4. Y es un consejo, ¿verdad, hermanos? Y es una enseñanza para todos nosotros. Dice, ¿qué dice Efesios 6:4? Si me ayudan
amonestación del Señor. Mire, en disciplina y en amonestación del Señor. No sabemos cómo criar hijos, nadie nos enseñó, ¿verdad? Aprendimos de lo que hicieron nuestro papá y nuestra mamá. Bueno, la palabra de Dios, aquí en ella tenemos una guianza de cómo criarlos, cómo en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, gracias, porque nos das la oportunidad también el día de hoy de meditar en este tema, Señor. Yo te suplico, Padre, que yo pueda aprender, que mis hermanos también, Señor, puedan aprender de ti. Señor, nosotros deseamos que nuestras familias estén siempre unidas, estén siempre sirviéndote. Y Señor, una parte importante de nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hijos. Y todos, Señor, nos preocupamos porque nuestros hijos sean hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de bien. Y Señor, tenemos muchos retos, tenemos muchas dificultades. Se requiere, Señor, de que un gran esfuerzo. Y Señor, no podemos hacer esta labor solo. Necesitamos, Señor, que tú nos fortalezcas, que tú nos des sabiduría, que nosotros podamos, Señor, ser guiados por ti en cómo hemos de criar, enseñar a nuestros hijos, Padre. Te suplico, Padre, que nos ayudes, porque todos queremos hijos que sean siervos o siervas tuyos. Queremos que anden en tus caminos. Queremos, Señor, que sean salvos. Queremos que también ellos tengan la promesa de vida eterna y el día que lleguemos allá, Señor, como tú nos has prometido, nos gustaría que ellos estuvieran ahí, Padre. Entonces ayúdanos a ser padres, entonces, que actúen bajo, Señor, tu dirección. Pedimos pues que nos ilumines entonces, que tu palabra nos guíe en cómo hemos de hacerlo, y ayúdanos a esforzarnos también, Señor, por hacerlo como tú dices. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. Gracias, hermanos, en su lugar. Bueno, hermanos, hay una palabra aquí que es donde yo me quiero que nos centremos el día de hoy, en este versículo que usted acaba de leer. La palabra es esa palabra que es disciplina, ¿verdad? Yo no sé usted, pero cuando yo estaba en la primaria, en la escuela, siempre hablaban de disciplina, ¿verdad? Los maestros, que hasta calificaban la disciplina, o conducta. Y entonces usted que agarraba en conducta, ¿verdad? Era bien portado o mal portado, que agarraba 0, 1, 5 o agarraba 10. Pero yo siempre mis papás, cuando llegaban ahí, tenían los maestros dos quejas de mí. Una, que habla demasiado, y la otra, pregunta demasiado. Bueno, y luego ya lo consolaban a mi papá diciendo, bueno, pues es que si preguntan, pues bueno, quiere decir que quiere aprender. Pero, hermanos, en muchas ocasiones, mi papá, en algunas ocasiones mi papá fue a la escuela, mi mamá, y mi conducta no había sido buena y los hice pasar una vergüenza por mi conducta, ¿verdad? Mi papá y mi mamá nos disciplinaron y nos enseñaron, nos instruyeron, nos entrenaron como a ellos lo hicieron, ¿verdad? Y bueno, hubo cosas que ahora que yo conozco la palabra de Dios, que veo que hicieron falta, aunque Dios fue bueno, a pesar de todo eso, pues Dios nos ayudó a hacer lo correcto, a hacer el bien, a pesar de todas esas maneras. Bueno, hermanos, sin querer queriendo, ¿verdad? Como dicen ahí como dicen en Chespirito, ¿verdad? Ya les dije, ¿verdad? Disciplina. Hay por lo menos tres cosas que entendemos por disciplina, que nos dice aquí un diccionario, ¿verdad? Y dice que es entrenamiento, es
instrucción y es entrenamiento, instrucción y exhortación, ¿verdad? Esas tres cosas están en disciplinar. Casi siempre, ¿verdad?, vemos la parte que es de regañar en la disciplina, pero se nos olvidan otras partes como el animar, como el alentar. Y en veces, hermanos, ahora los papás tenemos dificultad porque en veces no nos permiten ahora disciplinar a los hijos como nos enseñaron, ¿verdad? Como nuestros padres nos enseñaron a nosotros. Bueno, entonces, hermanos, la Biblia nos habla que hay que disciplinar, ¿verdad? ¿Dice la Biblia algo sobre que Dios disciplina, sí o no? ¿Disciplina Dios a sus hijos, sí o no? Al que ama, dice, ¿verdad? Dios lo disciplina. Hay un proverbio que dice que al que Dios toma por hijo, ¿qué hace? Lo corrige, ¿verdad? Lo castiga. Al que Dios toma por hijo lo castiga. Hermanos, si nos quedamos sin disciplina de parte de Dios, ¿de qué es señal eso, hermano? De que no somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, hermanos, si el que es padre por excelencia nos disciplina, ¿verdad? ¿Cree usted que lo debemos hacer nosotros con nuestros hijos? Y la Biblia dice, un proverbio dice que el que no corrige a su hijo, ¿qué? No lo ama. No lo ama. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y yo digo que el proverbio ese lo dice por alguna razón, ¿verdad? Dice, el que no disciplina a su hijo no lo ama, ¿verdad? El que no lo corrige o no lo reprende. ¿Por qué diga eso? ¿Porque nos gusta disciplinar o no nos gusta disciplinar? ¿Cree usted que a la mayoría de los papás les gusta disciplinar o no? No, ¿verdad? No les gusta disciplinar. Pero la palabra de Dios lo dice, entonces, hermanos, en eso, porque es un asunto en el que fallamos. Es algo que nosotros no hacemos, ¿verdad? Disciplinar. Entonces, hermanos, está claro que hay que disciplinar. Ahora lo importante es qué o cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer para disciplinar a nuestros hijos como enseña la palabra de Dios? ¿Qué hacer? Bueno, el Señor ya nos dice disciplina. Luego, la misma Biblia nos dice que utilicemos la Biblia, ¿verdad? El versículo que estudiamos dice en el temor del Señor. Eso nos dice que lo hagamos con la Biblia. Que utilicemos, ¿verdad?, la palabra de Dios para instruir, para corregirlos, para enseñarlos, para entrenarlos. Pero vamos a mirar algunas cosas prácticas, hermanos, más prácticas sobre este asunto. ¿Qué podemos hacer entonces en la familia? Bueno, cuando estamos creando hijos, hermanos, una de las cosas que aprendí yo, y se lo aprendí a un señor llamado Luis Palau, no sé si se recuerdan ustedes que en la radio salía Luis Palau Responde, ¿verdad? Y en unas ocasiones le preguntaban sobre eso, sobre la crianza de los hijos. Y después corroboré que lo que él decía era verdad. Bueno, la primera cosa, hermanos, que tenemos que hacer para disciplinar es, hermanos, establecer reglamentos claros y realistas en nuestra casa. Si usted quiere entrenar bien a sus hijos, si usted y yo queremos que nuestros hijos sean obedientes y cuando crezcan sepan, ¿verdad?, seguir al Señor,
La primera cosa que tenemos que hacer, hermanos, es poner reglas en nuestros hogares y metas realistas. Establecer entonces y mantener reglamentos claros y realistas es importante. Ahora, hay ciertos reglamentos, hermanos, que no debemos de cambiar y que sus hijos y los míos tienen que saber, y sus hijos y los míos tienen que conocer la ley de Dios, hermanos. Tienen que sus hijos y los míos conocer los mandamientos, saber lo que está bien y está mal, lo que acepta Dios y lo que no acepta Dios. Y dirá usted, pero si estamos bajo la gracia, hermano, ¿por qué hay que enseñar los 10 mandamientos? Bueno, el apóstol Pablo dice en Romanos, hermanos, que los 10 mandamientos hacen que nosotros conozcamos lo que es pecado. Entonces sus hijos, hermanos, las reglas, una de las reglas o uno del set de reglas que debe haber en su casa es eso, que conozcan los mandamientos de la ley de Dios, aparte de sus promesas y demás cosas, ¿verdad? Pero estamos hablando de establecer reglamentos en su casa. También, hermanos, hay otra clase de reglamentos que usted debe de poner en su hogar para enseñarle a sus hijos a ser respetuosos, a no ser groseros, a ser ordenados. Y esas reglas, hermanos, usted las pone ahí en su hogar y le enseña a sus niños: mira, si tú, una regla es esto, no puedes dejar tus juguetes tirados, por ejemplo. Otra regla, no puedes contestar mal a tus padres. Otra regla, no puedes pelear con tus hermanos, etc. Debe de haber reglas, hermano. En vez de las personas piensan que las reglas son un problema, son una dificultad. Pero al contrario, hermanos, las reglas lo que hacen es dar seguridad a sus hijos. Sus hijos saben en qué círculo moverse cuando usted les enseña lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y si usted no le pone límites a sus hijos entonces, hermanos, van a crecer así, como nada. Y van a estar en un lugar, en la escuela, van a estar en iglesia, donde sea, y no van a saber cómo comportarse, hermano. No van a saber seguir ninguna instrucción, no van a tener ningún sentido de autoridad sobre ellos. Tienen los niños, hermanos, que desde que son pequeñitos, tienen que el papá y la mamá ponerle entonces reglas, hermano. Una cosa que no falló mi mamá con nosotros fue eso, hermano. Mi mamá, derechitos, ¿verdad? Te levantas, nos enseñó a lavarnos, a peinarnos y a vestirnos, y listo para la escuela. Y así todavía me levanto y lo primero que hago es hacer lo que me dijo mi mamá. Hoy me peino todo ese asunto, me listo y para el trabajo. Y no fue un problema para mí eso, hermano. No fue un problema para mí ir a trabajar. Pero hubo otras personas ahí en nuestras familias, familia de mis abuelos y eso, que mi abuelo y mi abuela no enseñaron eso. Y por mucho tiempo mis tíos no les gustó trabajar, pero mi padre lo hacía y mi madre lo hacía, y así me instruyeron a mí. Y hay muchas cosas que usted hace porque su familia se lo instruyó, sus padres. Entonces sus hijos necesitan tener, hermanos, reglas claras y fáciles de entender y razonables. Tienen que ser fáciles de entender y ser razonables. Se tiene que asegurar de usted que cuando pone una regla en su casa, su niño la entienda. Por ejemplo, hermanos, ha habido hermanos, y yo sé que algunos todavía están aquí el día de hoy, ¿verdad?, cuyos hijos se han portado muy groseros con ustedes y les han maltratado. Ya ha habido hijos que todavía le quieren pegar a sus papás. Y cuando llegan a cierta edad, 11, 12 años, no obedecen, no hacen caso. Y vienen aquí al templo y también las hermanas las quieren enseñar e instruir y no se dejan. Y se portan altaneros y se portan groseros. ¿Por qué, hermano? Porque no hubo en su casa reglas.
porque la mamá o el papá no supieron instruirlos, no les enseñaron, hermanos, a obedecer, a respetar a las personas mayores. Y es triste, hermanos, ver eso, porque cada vez eso es más común. Tengo una hermana que es maestra acá en Río Rico, y últimamente, los últimos 4 o 5 años, hermanos, los niños le pegan a las maestras, los niños golpean a otros niños como si fueran adultos, niños de 9 años metiéndole de cabecita a otro niño a una tapa de excusado queriendo ahogarlo, otro niño con una navaja queriendo apuñalar a otro maestro. ¿Qué es eso, hermano? Porque no hay reglas en los hogares, porque no se les instruye a los niños entonces, hermano, lo que está bien y lo que está mal. Necesita no solamente dar las reglas, hermanos, sino repetirlas. Y aquí es donde les da flojera a veces a los papás, porque piensa que le puede decir a un niño una regla y que el niño, como si fuera un adulto, después la va a obedecer y ya, no, ya lo digo una vez y ya. Pero no es así, hermano. No es así. La misma Biblia nos dice que el Señor está destruyendo al pueblo de Israel y le dice: y estas cosas que yo te enseño hoy, las repetirás. ¿Por qué repetir? Porque hay que decirle a los hijos una y otra y otra y otra vez, hermanos. ¿Hasta cuándo va a dejar de decirles? Hasta que aprendan, hermanos. Mi mamá tenía ciertos métodos para hacerme entender cuando estaba en el templo y estaba yo inquieto y no le ponía atención ahí a lo que estaba haciendo el cura. Se ponía a un lado de mí, un ladito, y nos dejaba a mí y a mi hermana a un ladito de ella, y nada más estábamos inquietos haciendo ruido, y mi mamá, ande. Luego, cuando ya me hizo eso mi mamá un par de veces, después nada más me decía así mi mamá: así ya, rápido, porque ¿sabe qué, hermano? Ya me había instruido, ya me había enseñado que yo tenía que respetar el lugar donde estaba. Entonces, me había puesto reglas claras, me había enseñado que ese lugar donde ella me llevaba era sagrado para ella, que yo tenía que estar poniendo atención, no interrumpir. Y en vez de nuestros niños aquí en la iglesia, ¿verdad? Los que sean bebés, lo entendemos, ¿verdad? Pero a veces ya tienen 12, 13 años. Y luego crecen los hijos de los hermanos y luego, ¿por qué no quieren ir a la iglesia? ¿Por qué no son salvos? Que nunca les enseñaste a respetar nada. Nunca les pusiste reglas de cómo comportarse en la casa de Dios. Lo dejaste hacer y deshacer. Por eso no tienen temor a Dios. El Señor le enseñó eso muy severamente, hermanos, a la tribu de Israel. Él les dijo: solamente estas personas pueden entrar y traerme ofrendas. Solamente los que yo he escogido, sacerdotes, y me van a hacer así las ofrendas. Y cuando otros quisieron entrar a su manera de ofrecer lo que se les daba la gana, hermano, el Señor los fulminó. Entonces, hermanos, queremos tener buenos hijos, pues no le tienen que dar flojera, hermanos, poner reglas en su hogar. Y cuando sus hijos van creciendo, pues las reglas ya no van a ser las mismas, ¿verdad? Cuando es un bebé, usted le dice: no tomes esto, no tomes aquello, porque no sabes usarlo y te puedes dañar. Cuando ya van creciendo sus hijos, las reglas van cambiando también. No va a ser fácil, hermanos, poner estos principios en sus hijos, pero es una labor imprescindible, hermanos, que a la larga producirá hijos equilibrados, acostumbrados a trabajar dentro de las reglas del hogar y de la sociedad, y obedientes a las reglas del Señor y su palabra. Si usted lo hace, eso va a ocurrir con sus niños.
Entonces, hermanos, número 1, establezca y mantenga reglamentos claros y realistas en su casa. Número 2, elogie y estimule y recompense a sus hijos por su buena conducta. En veces, hermanos, estimulamos o recompensamos a nuestros hijos cuando, ¿verdad?, en la escuela les dan un reconocimiento y dice, no está mal hacerlo ahí, pero cuando sus hijos hacen una acción buena, o cuando sus hijos, por ejemplo, vienen aquí al templo y traen su Biblia, usted y yo no les decimos bien hecho, qué bueno que lo hiciste, hijo. Cuando uno de sus hijos o los míos le ayudan a otro niño o consuelan a otro niño, no les aplaudimos por esa acción. También cuando uno de sus hijos tal vez se aprenda un versículo, no hay palabras de ánimo tampoco. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aplaudirle a nuestros hijos, no solamente por méritos que tienen que ver con deportes o que tienen que ver con tener buenos grados, cosas intelectuales. Tenemos que aplaudirles cuando hacen lo bueno, hermano. Estimulando entonces hijos para que tengan, hermanos, una buena conducta. Anímenles con palabras de elogio. Todos necesitamos, hermanos, que nos feliciten, que nos alienten por medio de palabras honestas y directas. Y no estamos hablando, hermanos, de andar con lisonja con los hijos, porque la lisonja es pariente de la mentira. Es no ser real, es ser falso. Si le dice usted a su hijo que le ama y que hizo un buen trabajo, que sea de verdad, hizo un buen trabajo, pero no exagere y le diga cosas que no son, porque es mentira. Eso sería ser falso, ¿verdad? Y en algún momento sus hijos lo van a encontrar, se van a dar cuenta. En vez de mi mamá, ya estoy grande yo, llego y dice, ¡ay, qué guapo! Yo sé, mi mamá me quiere, ¿verdad? Pero yo sé que me miran con ojos de mamá, ¿verdad? Porque luego yo voy y me miro en el espejo, me vuelo, ¿verdad? Es mi madre, por eso me dice así. Bueno, pues no debemos de hacer eso, hermanos. Debemos de animar con lo que es de verdad, ¿no? Podemos animar a nuestros hijos, hermanos, a seguir las reglas cuando reconocemos su buena conducta. Nadie nace naturalmente con un sano sentido de autoaceptación. Los hijos dependen de nosotros, especialmente en sus primeros años, en cuanto a su autoimagen. Somos nosotros los que tenemos que animarlos, hermanos, y hay una predicación de un señor que es todo sobre ese tema, sobre cómo animar a sus hijos, cómo alentarlos, estar siempre exhortándolos a que aplaudiendo buenas cosas. Y dice este señor, no solamente le aplauda o anime a sus hijos cuando hagan algo grande, sino anime a sus hijos cuando tengan dificultad para hacer algo. Cuando los niños están teniendo problemas, por decir así, para aprender a leer, anímenlos a que aprendan a leer. Cuando sus hijos tienen dificultad para hacer alguna otra cosa, ahí es donde ocupa que usted y yo vamos y le digamos, vamos, con la ayuda de Dios tú puedes. Que le levantemos el ánimo. Y en vez de nosotros, los latinos, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Comete un error uno de nuestros hijos, ándale, para que aprendas, ándale para que se te quite. Y no aprende a leer, burro, qué burra eres.
Y algunos de ustedes todavía sufren eso, hermano, de que sus papás tal vez hayan sido así con ustedes. A veces usted así mismo se va a decir, qué burro soy. ¿Por qué dice que burro soy? Pues porque le dijeron, ¿verdad? En su casa se regaña a sí mismo y así se trata. Bueno, tenemos que tener cuidado entonces, hermanos, de basar nuestro elogio, felicitación o regaño en cosas que ellos no puedan controlar. Tener cuidado entonces de de no basar su elogio, felicitación o regaño en cosas que nuestros hijos no puedan controlar, hermanos, como por ejemplo su inteligencia o su belleza. Cosas, hermanos, nosotros debemos elogiar qué cosas, las que nuestros hijos pueden controlar, que son su conducta y sus actitudes. Podemos exhortarlos, hermanos, a que trabajen, no a que sean perfectos, hermanos, sino a que trabajen al máximo, a que hagan lo mejor que pueden. Bueno, ¿qué más podemos, qué otra cosa, hermanos, es bueno que pongamos en nuestro hogar? Exigirle a nuestros hijos que cumplan de forma justa y consecuente nuestras reglas. No sé si usted, hermanos, es de esas personas que ha puesto reglas en su hogar y a la primera vez que las escribió, usted las echó muchas ganas y las escribió, ¿verdad?, con todo el ánimo, y empezó a enseñar a sus hijos y le duró un día, 2 días y luego usted ya. Entonces, si nosotros hacemos eso, somos inconsecuentes con las propias reglas que tuvimos, y los niños entonces pueden crecer inseguros, hermano. Hacemos una cosa y luego los dejamos que lo hagan. Primero los castigamos, y tal vez hasta les festeja lo que hizo, y ya después otro día, usted o yo lo regañamos. Es hermoso, hermanos, que nuestros hijos aprendan a obedecer porque creen en sus padres. Ellos están seguros y contentos en su corazón porque entienden las reglas y la forma de corregir. Es muy importante tratar el problema de la desobediencia lo más pronto posible. No cuando nuestro hijo haga algo, hermanos, o su hijo, su niña, su niño, y no lo castigue usted ahí inmediatamente. Y usted lo prolongue y lo deje para después. Cuando lleguemos a la casa, pues a veces las mamás que dicen, deja que venga tu papá, deja que llegue tu papá y le voy a decir para que él te castigue. Es importante, hermanos, que disciplinemos entonces ahí inmediatamente la desobediencia y que le explique usted a su niño lo que hizo mal, por qué lo hizo mal, qué regla quebrantó, hermanos, y reciba las consecuencias de lo que ha hecho. El hijo merece disciplina, la debe obtener en el momento de la desobediencia. Así aprende que la rebelión produce castigo. Principio en la vida real, fuera del hogar, que satisface en el hecho de que en la justicia hay perdón y reconciliación. Hermanos, si nosotros no nos gusta castigar a nuestros hijos entonces, hermanos, nunca van a aprender que hay consecuencias de las malas acciones. Y usted puede tomar todo esto, lo que le estoy diciendo, a broma, pero las prisiones están llenas, hermanos, de niños que no les enseñaron a obedecer, que no los castigaron cuando hacían las cosas mal que hicieron. Esas personas aprendieron, hermanos, o no les enseñaron más bien, a vivir bajo ninguna regla, bajo ninguna autoridad de nadie. Hay una parte, hermanos, en un libro ahí, dice 10 reglas para hacer un hijo que vaya a pensión, 10 cosas que tienen que hacer los papás. Bueno, escoja correctamente el método de disciplina. ¿Cuáles métodos, hermanos, utiliza usted para disciplinar a sus hijos? Tiene que haber corrección, ¿verdad? Una, dice que no es un buen método. Dice la amenaza del aislamiento. ¿Qué es lo que usted hace cuando va a disciplinar a sus hijos? Si le dice vete al cuarto,
No es una buena forma de disciplinarlo, porque lo que hace es decirle al niño que usted ya no quiere estar con él. Y entonces empieza a hacer que se rompan los lazos entre papá e hijo. Tampoco es una buena disciplina, hermanos, avergonzar a sus hijos y humillarlos delante de sus amigos. Esto hará que sus hijos se desalienten o se llenen de ira contra usted. El tercer método, hermanos, que tampoco es eficaz, es burlarse de ellos y ridiculizarlos. No solo es ineficaz, sino que es peligroso por los resultados que se obtienen. El cuarto método, hermanos, que tampoco es bueno, es apelar a la pérdida de amor. Dios, hermanos, decirle a su hijo a la pérdida del amor de Dios. Dice usted, estoy utilizando la palabra de Dios, pero de manera errada. Cuando usted le dice a sus hijos, Dios no quiere niños malcriados como tú, no es una buena fórmula para disciplinar, es una amenaza terrible para los niños. Y los hijos tienen el derecho de saber que el amor de Dios es constante. Usted entonces dijo una mentira ahí. Una quinta manera ineficaz de disciplinar es por medio de gritos y amenazas mentirosas. No sé si usted ha hecho eso, gritarle a sus hijos y amenazarlos. Si no te portas bien, te voy a pegar. Y usted le dice a su hijo y se sigue portando mal, ¿y qué hace? No le pega. Y entonces dice, ¿por qué no me hacen caso? Ya los amenacé, ya los grité. Mi madre, lo que hacía ella cuando ya la tenía muy enfadada yo por mi desobediencia, ella se quitaba una chancla así y me hacía así con la chancla. Ya sabes. O mi papá, una o dos veces nos pegó duro, ¿verdad? Y la otra vez ya nomás hacía así su sitio y le hacía así ruido así. Pues dice aquí que no es un buen método amenazar, hermanos, gritar o amenazar. Yo sé que a veces nos cansamos, o se cansa, o cansamos a los papás, pero no es una buena forma para disciplinar. Bueno, ¿qué otra forma disciplinan las personas o los papás? La pérdida de privilegios, hermanos, es el método número 6. Utilizando esto como sabiduría puede lograr bastante. Por desobedecer, hoy no puedes ver esto. Por desobedecer, hoy no tienes esto. Por desobedecer, hoy no puedes estar con tus amigos. No podrás salir a jugar, a patinar, etc. Utilizándolo bien, dice este hermano, es un buen método. Ahora, pero si le dice a su hijo, si haces esto, te voy a quitar esto, adivine qué tiene que hacer. Si lo hace, ¿qué tiene que hacer? Quitárselo, cumplirlo. Porque si usted le dice a su hijo eso y luego usted no lo cumple, o su hijo va y le hace un berrinche, y usted ya porque no quiere el berrinche, usted se lo da, ¿qué acaba de hacer? Lo apoyó en su desobediencia y no lo corrigió. Y los adultos en veces somos iguales, hermano. En veces hacemos eso con Dios también. Le hacemos nuestro berrinche a Dios porque queremos. Bueno, hermano, entonces no puede caer usted en la manipulación del llanto o del enojo de su hijo o de que le haga caras. No, hermano, cumpla lo que usted dijo. Entonces, hermanos, si queremos que nuestros hijos nos obedezcan, cuando digamos que vamos a hacer algo, le vamos a quitar un privilegio, tienen que hacerlo. Y Dios guarde la hora, no ahora, hermanos, díganle a su hijo que le va a quitar el celular. Te voy a quitar el celular. Te voy a quitar tus videojuegos. Ya se quieren cortar las venas los chamacos, ¿verdad? Pero ¿saben qué, hermanos? Si nuestros hijos, cuando usted les va a disciplinar y le dice, dame tu celular, y se ponen así, adivinen qué es lo que tienen que hacer usted. Dárselos y no dárselos ya, hermano. Porque entonces ese aparato, esa cosa, hermanos, está haciendo que sus hijos estén adictos al internet o adictos a los juegos.
Y los niños a veces, hermanos, ya no piensan con sentido común. Es más, a veces no quieren ni hablar con otros niños, porque todo lo que necesitan es ese teléfono. Para ellos eso es todo lo que es necesario. En veces los niños no aprenden ni a leer, hermano, porque todo lo que hacen es estar ahí con esa cosa. En mi pastor allá donde yo me congregaba le decía a los hermanos, ni se les ocurra comprarle un teléfono a sus hijos. Pero ya tiene 16, 17, no le compre un teléfono. Y a mí me tocó ver, hermanos, que le compraba a alguien un teléfono, uno de sus hijos se lo daba. De repente este niño siempre era participativo, obediente en la escuela, en la iglesia. Le daban el teléfono y a los 3 meses era una persona diferente, un niño diferente. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Bueno, lo que usted diga que va a hacer, lo que usted le va a prohibir a su niño, hágalo, o a su hijo, cúmplalo. Ahora, también, hermanos, si su hijo hizo algo muy grave, pues no puede usted nada más castigarlo quitándole el televisor. Tiene que concordar con lo que hizo, ¿verdad? Si es algo, una desobediencia superficial, o simple, o sencilla, o X, ¿verdad? El castigo a nivel a lo que él hizo. Pero si hizo algo muy grave, tiene que ser también grave la corrección, tiene que ser consecuente con lo que este niño o esta persona hizo, ¿verdad? Entonces, tiene que haber consecuencias de una rebelión. Mire, en mi caso con Eli, con mis demás hijos, yo miraba cuando uno de mis hijos hacía una travesura por ser travieso, por ser niño, y hay que corregirlo, ¿no? Pero había otras ocasiones en que no era simplemente hacer una travesura, sino que era ponerme a prueba a mí. Y en vez de los niños y los más grandes lo ponen a prueba a usted, retan su autoridad, y eso es muy peligroso, hermano. Cuando un hijo suyo reta su autoridad y usted le dice no hagas esto, y su hijo, porque así me hizo aquel que está en la esquina, así, eso no dice nada, pero su actitud está diciendo yo mando, yo voy a hacer lo que él quiera, tú no me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Y si usted deja que su hijo haga eso, hermano, ya las perdió todas, todo lo perdió. Porque de ahí en adelante ese niño o cuando sea joven no le va a obedecer a usted. Usted va a ser un cero a la izquierda. Entonces, cuando usted vea una actitud de eso, hermanos, inmediatamente así mismo, ve para acá. Yo soy tu padre o tu mamá. Yo tengo autoridad sobre ti. Tú no puedes decidir qué es lo que quieres o lo que tú vas a hacer. Yo mando, tú no. Y tienes que quebrantar eso, hermano. Quebrantar esa actitud. A ellos, cuando se pusieron así, hermanos, yo les expliqué así. Lo que tú estás haciendo, estás quebrantando la ley de Dios. Mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No solamente me estás quitando la autoridad a mí, se la estás quitando a Dios, porque estás en desobediencia directa con Dios. 2. Si tú sigues con esa actitud, no vas a aprender jamás a estar bajo autoridad de nadie. Vas a estar en un empleo y vas a hacer lo que te venga en gana y no vas a durar en ese empleo. Vas a estar en una escuela y no vas a tolerar que nadie te enseñe y que te corrija. Por lo tanto, lo que voy a hacer, lo voy a hacer por tu
Lo que sigue lo voy a hacer porque te amo. No lo voy a hacer enojado, porque no debemos de actuar enojados en esa situación. Lo que sigue lo voy a hacer porque te quiero mucho. Porque si yo te dejo así, vas a ser como las personas que están en prisión. No toleran autoridad sobre ti. Y no pueden estar en ningún grupo, ninguna sociedad. Y a veces así somos los grandes de la iglesia también. Como no nos enseñaron eso de chiquillos, en la iglesia somos así. No toleramos que nadie nos diga nada. Y pues ¿cómo va a aprender de Dios si usted no se deja que Dios le diga algo? Todo lo sabe, todo ya usted es perfecto, perfecta. Luego queremos corregir a nuestros hijos, pero nosotros somos así, pues. ¿Cómo le voy a corregir yo a mi hijo si un día mi pastor viene y me dice a mí, usted hermano se equivocó aquí, allá? Y vale más que se enderece, porque mire, aquí está mal lo que dice la palabra de Dios, y usted hizo así, así. Y si yo me pongo así, ¿cómo yo voy a ir después con él? Pero bueno, yo hice eso con ellos. Entonces, yo agarré a mi niño, yo me senté, yo lo agarré y lo doblé de acá para acá. Me dijo, ya sabes lo que sigue. Y para antes que yo hiciera eso, ya estaba chille, porque ya sabía lo que seguía. Lo doblé, porque por ahí me enseñaron una vez que no lo debe usted corregir a su niño parado, así, porque lo lastima. Puede lastimarle de su cintura o algo. Pero tampoco lo puede dejar sin castigo, sin que sepa que lo que hizo está mal. Entonces, aquí, acostadito, pa. ¿Y cómo está su cara? Ah, igual. Ok. Pau. Tu cara. Ok. Ah, ya. Perfecto. Y luego inmediatamente de eso, hermanos, yo no dejaba a mi hijo así, que se fuera creyendo que yo lo odiaba. Ahí inmediatamente yo le daba un abrazo. Esto de ninguna manera quiere decir que no te amo. Te amo y te quiero mucho. Y eres muy importante para mí. Pero no puedo tolerar que tú hagas esto, porque en vez de ayudarte, te voy a destruir. Después de eso, ellos me abrazaban a mí. El niño allá que era un loco que traía él, papi. No lo corría de mí, no lo alejaba de mí. Bueno, los hijos tienen que ser corregidos así, hermanos, pero también tienen que haber expresiones de amor y de aceptación para con los hijos. Que con eso yo no batallé, hermanos, porque mi padre siempre fue un señor muy expresivo. Desde niño, desde chiquito era cariño. Todos nosotros tenemos un sobrenombre. Todos nosotros tenemos una canción que él nos cantaba, cada uno de sus niños. Y ahora sus nietos, a cada nieto también tiene un sobrenombre de cariño. Y mi abuelo, bisabuelo de ellos también fue igual y tenía un sobrenombre de cariño para cada uno de sus hijos. Y aquellos dos que están ahí atrás, mi abuelo les puso pajaritos. El pajarito y la pájara, de cariño. Y sus hijos tienen que recibir afecto, hermano, no solamente que reciban un castigo de su parte. Luego, nuestros hijos necesitan aliento, pero nuestros hijos necesitan que se les exprese amor con regularidad. ¿Cómo podemos expresar amor con regularidad? Bueno, hermanos, una manera es que cuando sus niños llegan a usted, si usted está así, parado así, ¿verdad? Y sus niños vienen chiquitos corriendo a usted se agache a su nivel y los mire a los ojos y los abrace. Mírelos a los ojos. Que vean que usted le está dando toda la atención a él o a ella. Luego, hermanos, el contacto físico. Tóquelos, abrácelos, denles un beso, háganlos sentir seguros, háganlos sentir amados. Yo sé que eso a veces para nosotros los varones
frío como hielo. Es difícil. O si su papá era así militar y pues no había una expresión de cariño. Yo tenía por un lado un abuelo que era súper cariñoso y por el otro lado un abuelo que era así, frío como hielo. No quiere decir que no me quería, pero era frío. Y los hijos necesitan, hermanos, recibir expresiones de amor con contacto, con abrazos, con besos, agarrándole su mano, con contacto visual. Los hijos necesitan oír que usted los ama. Usted, con sus labios, palabras de amor. Te amo, hijo. Te amo. Te amo, hija. Eres importante para mí. Estoy feliz de que seas mi hijo o mi hija. Gracias a Dios por ti. Necesitan eso, hermanos, porque cuando un hijo no recibe eso, hermanos, ese hijo crece inseguro, insegura. Ofrezca, hermanos, atención enfocada a sus hijos. Así usted también expresa su amor. Cuando sus niños se acercan a ustedes, póngales atención. Hábleles, denle ese tiempo